La ciudad de Córdoba no siempre duerme. Hay noches en que sus calles parecen cerrar los ojos, pero no descansan. Quedan en vigilia, húmedas, tensas, respirando bajo la neblina como un animal herido. Y entre todas sus sombras, hay una que no se fue jamás. Una sombra pequeña, femenina, silenciosa. Una sombra que aún recibe flores, ruegos y promesas. La llamaron la Ramonita. Pero antes del rezo, antes de la estampa, antes del milagro, hubo una mujer de carne, miedo y destino. Su nombre era Ramona Moreno. Tenía apenas 25 años. Vivía en la Córdoba de 1934, en los bordes ásperos de la ciudad, allí donde güemes y observatorios se inclinaban hacia las barrancas de la cañada, como si la tierra misma quisiera tragarse los secretos de los pobres. Ramona no era un fantasma, todavía no. Era una muchacha humilde, separada, golpeada por la vida y, sin embargo, animada por una esperanza obstinada. Había decidido irse a Buenos Aires. Quería empezar de nuevo a trabajar, a servir en una casa. Tal vez ganarse el pan lejos de aquellas calles que seguramente le habían enseñado demasiado sobre el dolor. En una época donde las mujeres no escapaban con facilidad de su suerte, Ramona parecía decidida a desafiar la condena. Pero toda ciudad vieja tiene sus perros del destino. Y toda despedida, a veces, convoca al verdugo. Antes de marcharse, Ramona fue a ver a un hombre, Raimundo Morales, un amante, un prometido roto, un pasado que aún respiraba con dientes. No era extraño que quisiera despedirse. En los barrios pobres, el amor suele sobrevivir incluso cuando ya se ha podrido. ¿Y acaso ella creyó que aquel encuentro sería apenas el cierre melancólico de una historia triste? No lo fue. A la noche cayó sobre Córdoba con su lentitud habitual. Las farolas apenas podían contra la oscuridad. El aire olía a tierra húmeda, a acequia, a piedra vieja. En algún punto entre las barrancas, donde los huyos crecían como dedos de muerto y el silencio tenía la textura de una emboscada, ocurrió el crimen. Después, según la versión que sobrevivió a los años, Raimundo Morales la estranguló, dijo haberla matado porque no quería perderla, porque no soportaba que se marchara. Como si el amor fuera una soga, como si el deseo de poseer pudiera confundirse con el derecho a decidir sobre la vida ajena, como si el último abrazo de un hombre celoso no fuera, tantas veces, la forma más íntima del horror. El cuerpo de Ramona fue arrojado en una barranca, en la zona que hoy se asocia con las calles Mariano Moreno y Perú, cerca de la antigua Bajada San Roque, actual Julio Anroca. Allí quedó, tendido entre la tierra y el abandono, como una acusación muda dirigida a toda la ciudad. Y entonces llegó el hallazgo. Dicen que fueron niños. Siempre son los niños quienes tropiezan con el espanto sin buscarlo. Ellos encontraron el cadáver. Ellos vieron primero lo que los adultos luego convertirían en murmullo, en escándalo, en luto, en mito. La noticia corrió por Córdoba con la velocidad del miedo. Los vecinos comenzaron a acercarse, miraban en silencio, se persignaban, hablaban en voz baja. Porque cuando una muerte es demasiado injusta, el barrio no sabe si llorarla, vengarla o santificarla. Y en ese temblor nació otra cosa. Primero fueron velas, después flores, o después oraciones. Alguien pidió un favor. Alguien dijo que había sido escuchado. Alguien volvió a agradecer.
Así empezó todo. La barranca donde apareció el cuerpo dejó de ser solamente una escena del crimen. Se volvió territorio sagrado. El pueblo, ese viejo fabricante de leyendas, comenzó a llamarla con ternura y con devoción An, la Ramonita. Ya no era solo la muchacha asesinada, era la muchacha que intercedía, la mujer desdichada a la que el sufrimiento le había abierto, en la imaginación popular, una puerta hacia lo sobrenatural. Los lunes, sobre todo los lunes, llegaban personas con velas, placas, flores de todo tipo, cartas con pedidos, escarpines de sus bebés, carpetas escolares de los niños. Le pedían trabajo, amor, salud, ayuda, para rendir exámenes, alivio para las enfermedades del cuerpo y del alma. La justicia de los tribunales había hecho lo que pudo. La justicia de la calle hizo algo más perturbador, la convirtió en santa. Porque hay crímenes que no terminan en la morgue, crímenes que siguen respirando en la memoria colectiva, crímenes que el pueblo se niega a dejar morir. Córdoba, con su antigua costumbre de mezclar lo real con lo imposible, le dio a Ramona un sitio entre sus devociones secretas. Con los Eicos, el culto se trasladó también a su tumba en el cementerio San Vicente, donde aún hoy hay quienes dejan ofrendas y agradecimientos, como si aquella joven de 1934 siguiera oyendo desde la otra orilla. Y acaso para muchos así sea, porque en el fondo nadie va hasta una tumba popular buscando historia, va buscando respuesta. La Ramonita dejó de pertenecer solamente al expediente policial. Salió de los archivos, escapó de la fría sintaxis del sumario y se instaló en un territorio más hondo, el de la fe desesperada. Allí donde una víctima puede transformarse en protectora, allí donde una mujer asesinada regresa no para vengarse, sino para escuchar. Sin embargo, bajo la cera derretida de las velas y el perfume marchito de las flores, la verdad sigue siendo sombría. Antes del milagro, hubo un femicidio. Antes de la santa hubo una víctima. Antes del altar, estuvo la barranca. Y tal vez por eso su historia resulta tan insoportable y tan poderosa. Porque la Ramonita no nace de la gloria, nace de la violencia. No nace del cielo, nace del varo. No nace de un templo, nace del crimen. Y esa es quizás la marca más oscura de esta leyenda cordobesa en que una ciudad entera, incapaz de devolverle la vida, decidió al menos no entregarla al olvido. Desde entonces, cuando la noche cae sobre Güemes, cuando el viento baja por la cañada y las barrancas parecen guardar voces antiguas, algunos recuerdan que allí no solo hubo muerte. Allí también nació una presencia, una muchacha humilde, asesinada antes de partir, transformada por la memoria popular en confidente de los desesperados. Una muerta que escucha, una víctima que protege, un crimen que se volvió oración. Y en una ciudad donde las sombras tardan siglos en retirarse, el nombre de la Ramonita sigue pronunciándose en voz baja, como se nombran las cosas que duelen, o las cosas que todavía contestan.